Hola amigos, yo soy Iván y te doy una vez más la bienvenida a mi canal. Hace poco acá en España se presentó por parte de uno de los partidos, un partido de derecha, de extrema derecha, Vox, se presentó una moción de censura en contra del gobierno del PSOE, que es el gobierno que está gobernando en estos momentos. Me estuve mirando, estuve escuchando todas las intervenciones, principalmente la de Abascal, que es la persona, el máximo líder del partido de Vox, y entre todas las cosas que dijo me llamó la atención algo que no había escuchado antes, o al menos no había escuchado tan claramente y me pareció interesante. Y es que ante el fenómeno que se está dando de la contaminación ambiental, de las emisiones de CO2 y por lo tanto del cambio climático y calentamiento global, me llamaba la atención que su propuesta, la propuesta de su partido es pues una España verde, o sea, sembrar muchos más árboles en todas las zonas que ahora mismo carecen de árboles, y todas las zonas que tiene España donde pudieran sembrarse árboles, para que los mismos árboles fueran los que al final funcionaran como absorbieran, una de sus funciones principales, absorbieran el CO2 y por lo tanto disminuyeran la cantidad de CO2 que hay en el mundo. Y todas las propuestas que tiene el gobierno actual, las propuestas de muchísimos países, pues se ahorraba ese dinero, o ese dinero estaba mal usado, en fin, que eran propuestas pues del socialismo o del PSOE y demás, y de que no llevaban a ningún lado. La propuesta me pareció súper interesante y dije, voy a informarme bien a ver qué tal. Y encontré pues mucha información, que es lo que quiero darle a ustedes. Después de dedicar tiempo a buscar y a leer varios artículos científicos, que al final la ciencia es la que tiene la respuesta, porque la política puede tener propuestas, pero tienen que estar basadas más a este nivel en temas científicos, encontré la respuesta. Resulta que sí, hay propuestas científicas y está bastante claro y argumentado que a través de los árboles se puede pues reducir hasta las 2/3 partes de las emisiones de CO2 que con la revolución industrial ha vertido pues la raza humana hacia el medio ambiente, o sea, hacia la atmósfera, y por lo tanto ha comenzado este cambio climático que parece ya imparable. O sea que sembrar árboles puede puede frenar hasta cierto punto este proceso. Entonces, supuestamente pues hay que sembrar. Este estudio dice que se analizaron pues fotos de Google Earth, alrededor de 80.000 fotos, mapas, se estudiaron topografías, lugares específicos, el clima de diferentes lugares, pues la tierra y demás, estudios de fertilidad y demás, y se concluyó que sembrando alrededor de 1.700 billones de árboles, que hay 1.700, disculpen, millones de hectáreas libres en las cuales se pueden sembrar árboles autóctonos de esa zona, árboles originales de esa zona, en ese lugar, y que se pueden sembrar en esas 1.700 hectáreas, 1.700 millones de hectáreas, pues alrededor de 1.200 billones de árboles que podrían llevarse hasta, o sea, podrían significar las 2/3 partes de las emisiones absorber las 2/3 partes de las emisiones de CO2 que hay ahora mismo en la atmósfera. Este plan o proyecto, que sobre todo está impulsado, como dije, la derecha lo impulsa en España. También Donald Trump se ha hecho parte de esta campaña en su país, y que otros tantos dirigentes del mundo político pues la traen como una solución. Es más efectiva en ciertas zonas específicas, por lo tanto no todos los países tendrían el mismo peso, pero de manera general la distribución abarcaría pues casi todo el planeta, aunque todos los países tienen que contribuir. Rusia, China, Estados Unidos serían los países más grandes y por lo tanto con más territorio, aunque hay una gran parte en África y demás que está lista, o que tiene zonas listas para que se puedan sembrar esta gran cantidad de árboles. Se estima que sembrar estos árboles que van a absorber esta cantidad de CO2 llevaría alrededor entre 50 y 100 años, que sería todo el tiempo que sea sembrar, además de que crezcan y puedan absorber, lo que sería absorber alrededor de unos 200.000 millones de toneladas del CO2 que se ha emitido por los seres humanos a la atmósfera. Por lo tanto, esta es la solución mágica, pues la más rápida, la más barata y la más fácil de implementar, pues sembrar árboles no lleva mucha ciencia que digamos, ni es un gran problema, ni muchos recursos. Hasta este momento todo a mí me parecía genial y me había emocionado, definitivamente estaba emocionado.
porque realmente, o sea, yo por lo menos en lo personal que me preocupa mucho el tema del cambio climático y lo que pueda traer para nuestros nietos, porque nosotros posiblemente no lo vamos a sentir del todo y nuestros hijos probablemente que no, pero nuestros nietos sí sentirán los efectos. Pues había visto una solución viable, fácil, barata, que cualquier gobierno puede implementar, que con programas internacionales que estuvieran bien enfocados y organizados pudieran repoblarse de árboles muchas zonas, y zonas que de hecho no tenían árboles antes, pues empezar a sembrarlos, y en un tiempo pues de 50 años tener 1.200 billones de árboles que pudieran solucionar. Pero algo no me sonaba bien y decidí que tenía que buscar también si esto era posible, porque, o sea, cuáles eran los contras de esto. Y sorpresa, algo no funcionaba y la respuesta estaba. Hay muchos motivos por los cuales este proyecto no es viable o no es la solución ideal para frenar el cambio climático, el calentamiento global y las emisiones de CO2, pues detenerla o aplacar un poco la cantidad de emisiones que hay. Y es muy sencilla la respuesta que hay. ¿Qué sucede? Primero que todo, para frenar este tema del CO2, hace falta, hay que ver los números. En el 2013, por ejemplo, se publicó de que el promedio de emisiones de gas, de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, por los seres humanos, ahí veamos todo lo que podemos hacer en coche, pues por todo lo que consumimos y demás. El promedio estaba cerca de unas 4,5 toneladas por persona al año. Los árboles como promedio absorben, un árbol normal absorbe al año entre 20 y 30 kilogramos de CO2. Eso es como media, es lo que absorbe. Vamos a ser árboles más grandes o más pequeños. Hay por ahí algún iluminado que dice que hay árboles que absorben 50 toneladas, lo cual, que me digan qué árbol es porque me cansé de buscar y no encontré ninguno. Pues está entre, pongamos que como media, pues 25 o 30. Harían falta aproximadamente no para absorber eso, no para absorber ya lo que hay en la atmósfera, sino para evitar que lo que estamos produciendo cada ser humano llegue a la atmósfera. Haría falta sembrar por cada persona unos 250 árboles. Esto es un número alto. Evidentemente serían programas gubernamentales. Hasta allí ese no es el gran problema. El problema comienza cuando los estudios dicen que lugares, las zonas, un ejemplo más específica, son las zonas tropicales y subtropicales, por ejemplo de África. Esta imagen del Rey León con Simba que se ve pues toda la planicie, toda la pradera. Esto desaparecería y con ello desaparecerían varias especies que conviven o viven en hábitats como estos, que son necesarias las praderas y estas zonas tropicales y subtropicales. Así que ya de por sí desaparecerían especies como esta. Esto, vamos a volvernos locos y vamos a ser muy poco sensibles y decir que es un mal que se puede asumir. Claro, hemos contaminado, hemos vertido CO2 y vamos a ponernos tontos y decir que incluso podemos cargarnos las especies de Grammy, que por salvarnos nosotros pues hay que asumir este mal y desaparecer todas esas especies. Pero no, hay más todavía. Aunque el coste aparentemente es bajo, no lo es del todo. Primero, para sembrar grandes cantidades de árboles se necesita ingeniería forestal, conocer y un grupo de condiciones específicas. Además de eso, los bosques de manera general son muy susceptibles a quemarse y al quemarse liberan CO2. Por lo tanto, si usted tiene un sumidero de CO2 en el cual almacena de forma cíclica este CO2, pero ante un incendio masivo, que si hay mucha concentración de árboles es más fácil que en épocas de incendio sea más desproporcionado el incendio en sí, entonces más CO2 se libera. ¿Y qué hacemos si al final el que almacenamos lo liberamos en un incendio de manera muy grande? Y puede pasar que en las zonas en las que hay que concentrar la siembra, hace falta un grupo de técnicas que conllevan combustible, industrias y demás. Industrias no tanto, pero sí un grupo de maquinaria que usan combustible y que pueden facilitar incluso el incendio o la quema de los bosques, que ya por sí son susceptibles, y más cuando están concentrados. Además de esto, otro problema es que para que un bosque que estamos sembrando empiece a absorber toda esta cantidad de CO2 se necesitan décadas. Y el cambio climático es algo que necesita pues propuestas y soluciones inmediatas, porque no tenemos décadas para que empiece
a absorber todo el CO2 que se necesita. Además de que de por sí los árboles de pequeño absorben muy poco CO2, por su proceso de fotosíntesis es diferente y por lo tanto su capacidad de absorción es muy poca y se necesitan muchos años para que empiece a absorber las cantidades necesarias para contrarrestar los efectos de lo que se está vertiendo en este momento por persona. Aunque no queremos creerlo, las praderas, de manera general, muchas veces absorben más que los árboles que se pretenden sembrar. Si no, fue una sorpresa que me llevé yo, no lo creía. Busquen información, les dejaré también algunos links para que puedan informarse y conocer cómo es que funciona. Por lo tanto, evidentemente, si sembramos árboles que van a absorber menos que las praderas, estamos creando un problema. Además de que sembrar árboles en lugares que están definidos para praderas puede hacer una alteración energética del lugar y por lo tanto crear más calentamiento aún. Otro gran problema es que esto crea una ilusión que no es buena para nosotros como raza y más aún como raza inteligente. Crea la sensación de que sembrando árboles pues absorbemos y podemos seguir emitiendo todo lo que queramos sin ningún problema porque ahí van a estar los árboles para absorber. Y esto al final lo único que lleva es un ciclo que no es así por lo explicado de que se puede un incendio y porque no se puede absorber todo el CO2 y no vamos a parar nunca y al final lo único que vamos a terminar es cargándonos el planeta o cargándonos muchísimas vidas humanas o en un caso vaya hasta uno de los mejores escenarios solamente nos cargaríamos nuestra especie y creo que no es la solución que queremos ninguno de nosotros. A todo esto sumar algunos factores importantes. El primero es que el proceso de absorción es muy lento en las plantas jóvenes, como ya habíamos dicho. También consumen más agua, son muchas más plantas y hay que crear toda la infraestructura para que en los lugares que de momento, por algo, no hay árboles, estos puedan seguir viviendo. Por lo tanto, consumen más agua. Además, además de alterar el clima local, también conlleva de que muchas plantas liberan dióxido de carbono con su respiración durante la noche y por lo tanto el efecto no sería del todo como se piensa. Y por último, grandes bosques conllevan de que árboles más pequeños que están entre estos grandes árboles vayan muriendo poco a poco y vayan constantemente liberando CO2. Se necesitarían muchísimos árboles para solucionar el problema. ¿Esto quiere decir que sembrar árboles es una mala solución? Evidentemente no. Si de hecho es una solución necesaria e importante o contribuye como solución, pero no la más importante. Todo el dinero que podría invertirse en sembrar esa cantidad de árboles es necesario que se invierta más bien en cuidar ya los bosques que existen, tanto como el Amazonas como todos los demás que son importantes. En reforestar estas áreas, que es lo que como ingeniería debería hacerse para cuidar y es lo que más ha afectado también y desequilibrado la balanza con el CO2, porque de forma indiscriminatoria por los papeles, por las libretas, por todo lo que conlleva, por la madera, se han talado cientos de hectáreas, cientos de miles de millones de hectáreas, se han talado desde en los últimos 200 años que han liberado más CO2 y captan menos CO2 afectando el hábitat de estos lugares y también el ecosistema que existe. Hay que reforestar esos lugares porque allí sí van árboles que tienen que estar y que pueden ayudar al proceso. Lo más importante, sí, cada persona debería sembrar 1, 2, 3, hasta 5 árboles. Sería genial si al año sembramos 5 árboles porque sí se va a retener CO2 y va a tener un efecto, no inmediato, pero sí en el futuro. Ojalá las generaciones anteriores hubieran entendido el problema que estaba surgiendo y lo hubieran hecho. Nosotros sí lo entendemos y sí podemos hacer. Pero lo más importante es que seamos capaces de detener los gases invernaderos que enviamos o que emitimos diariamente. Ahí es donde deben ponerse los esfuerzos y donde muchos de los partidos políticos, no voy a poner ni derechas ni izquierdas, partidos en especial, se quieren dar la espalda con esto porque no conviene a las grandes industrias. Entonces, pensar, y por desgracia Vox, esta solución no es factible. Es un programa que a cualquiera que no le interese leer se lo vende y te lo compra. Yo te lo compré durante un día hasta que me puse a investigar y me di cuenta que por ahí no va la solución. Pensemos, amigos, investiguemos y usemos menos recursos que obliguen a los seres humanos a emitir gases, a cortar árboles. Seamos un poco más disciplinados y en el futuro haré un video sobre este tema. Cuidemos el medio ambiente porque no nos estamos cuidando ya nosotros. Estamos cuidando a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos. Si nos da un dolor perder a nuestros hijos por una catástrofe mundial, imagínense que nuestros nietos tengan que sufrir por nuestra ingratitud, por nuestra indiferencia y por nuestra poca empatía con lo que está sucediendo y que tenemos pruebas científicas
de que suceda. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.